Dios quiere en su misericordia enseñarnos lo mucho que ha hecho por nosotros, su gran amor, su misericordia, su bondad para con cada uno de nosotros que honestamente no lo merecemos. Quisiera que me acompañaras al libro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo vuelvo a leer y hacemos una oración. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cerremos nuestros ojos y pidamos a Dios su gracia. Padre, sabemos que tú ya estás aquí, lo palpamos, lo sentimos claramente, Señor. Ahora quisiera suplicarte que nos prediques tus buenas nuevas, Señor amado. Que tu palabra sea expuesta con denuedo, que tu palabra sea expuesta de tal manera que tus verdades caigan en nuestros corazones. Que no podamos hacernos ni a diestra ni a siniestra, sino que nos hallemos delante de ti, tan real como somos, Señor, y podamos anhelar buscar tu rostro y tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La Biblia encierra todas las maldades de este mundo, todas en lo absoluto, en este pasaje. Cualquier maldad que tengamos, cualquier cosa que hayamos hecho, que otras personas hagan, se encierra en esta sentencia. Esta es una sentencia que abarca toda clase de maldades. Para Dios no hay maldades más grandes que otras. Para Dios no hay que es una mentira blanca, que es una mentira medio gris o una mentira negra. Para Dios no hay medias tintas. La sentencia que Dios ha determinado desde un principio sobre la desobediencia es esta: la paga del pecado es la muerte. Es decir, cualquier cosa, cualquiera que nosotros estemos haciendo o hagamos, amerita esta sentencia delante de Dios. A lo mejor delante de la sociedad mentir es normal, a lo mejor delante de las personas que nos rodean decir cosas, ofender, lastimar, es normal, está legalizado. Hasta hay cosas que se mencionan como derechos. Tienes derecho a expresarte libremente, sí, pero nunca ofensivamente. Y el ser humano tiene esta tendencia a validar o legitimar nuestras malas acciones diciendo que todo mundo la hace. Es decir, si tú crees que porque muchas personas hacen maldades, Dios no va a ser justo con cada uno de nosotros, te equivocas. Dios es justo independientemente de lo que tú y yo pensemos. Y Él va a actuar con justicia y va a aplicar esta sentencia independientemente de nuestra opinión. A Él no le interesa que nosotros pensemos que no es tan malo hacer algo o que es menos malo en comparación con lo que otros hacen. Esa diferencia que nosotros hacemos no es el tipo de juicio, no es la perspectiva que Dios tiene. Para Dios, una maldad es una maldad. Y la paga del pecado es la muerte. ¿Qué sucede
en el corazón, qué acontece en la vida de una persona cuando está practicando, cuando está habituado a la maldad. Se separa de Dios. Si nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo número 2, nos vamos a dar cuenta de que hay una consecuencia en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser, cuando hacemos cosas malas, cuando pecamos. Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, puedes comer cualquier fruto que te sea agradable, que te atraiga, que te guste, que te sepa bueno. De todos los árboles del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La desobediencia iba a traer una consecuencia: ciertamente morirás. Y sí, así sucedió. Y las personas hoy en día crecen en una sociedad que no busca a Dios, que vive muerto delante de Dios a causa de sus malas decisiones, no porque Dios desee dañar al ser humano, sino porque el ser humano se aparta voluntariamente de Dios. El ser humano se aleja. Tú te has alejado de Dios voluntariamente, no porque Él no quiera ayudarte, sino porque tú no quieres su ayuda, prefieres la ayuda de otras personas a la ayuda de Dios. Y entonces lo que acontece es que somos destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es esta evidente y maravillosa buena voluntad que te podría ayudar a salir de tus problemas, que te podrías ayudar a salir de tus vicios, de tus maldades, de tus pecados. Pero al vivir ajeno a Dios, al no estar obedeciendo a Dios, al no buscarlo sinceramente y de todo corazón, la consecuencia es que no tienes la capacidad, ni el poder, ni la gloria de Dios de tu lado para poder ser fuerte y vivir una vida distinta a la que has vivido el día de hoy. Por eso la Escritura nos dice: si comes del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ciertamente tendrás consecuencias, moriréis. ¿Sí? Y no se refiere a una muerte instantánea. Adán y Eva no cayeron fulminados en ese momento, pero sí entra la muerte como parte de un reinado triste y solitario. Las personas le tienen miedo a morir. Cuando nosotros caminamos y tomamos nuestras decisiones, pareciera que no tenemos miedo. Nos atrevemos a hacer cosas realmente locas, absurdas, a veces muy atrevidas, en las cuales podemos correr riesgos, y no nos parece que la muerte sea algo a lo que se le deba temer. En México hasta tiene un día la muerte, se festeja un día la muerte. Pero realmente el ser humano no le tiene miedo a la muerte. La realidad es muy distinta. Cuando un ser humano se enferma y el doctor le dice, sabe que su diagnóstico es una enfermedad que lo va a llevar a la muerte, ahí sí se le cae el mundo a pedazos. En ese momento entra en un estado de conciencia de que no le queda mucho tiempo. No importa si somos jóvenes, hombres maduros, ancianos, a todos nos va a llegar la muerte. Y el ser humano sí le tiene miedo a la muerte, aunque diga que no,
Hay personas que fanfarronean y dicen, no, yo no le tengo miedo a nada. Pero en el momento en que se enferma un familiar de muerte o nos toca a nosotros sufrir una enfermedad degenerativa que nos va a llevar a la tumba, ahí sí las cosas comienzan a verse de manera distinta. La muerte está presente en cualquier momento y en cualquier circunstancia, esperando asaltarnos a través de algún accidente o de alguna enfermedad, pero siempre está presente. Y la manera en la cual Dios contrarresta este miedo y contrarresta esta muerte, esta sentencia, el camino que abre para que no le tengamos miedo a la muerte porque tenemos esperanza en Cristo, es justamente por medio de Jesús. Él abrió un camino distinto, un camino al cual las personas que entran por él le pierden el temor a la muerte y la ven como necesaria, pero solamente como un cambio para una gloria mayor. Ya no viven aterrados, ya no viven con esas pesadillas en su mente que muchas veces se levantan sudando y diciendo, ¿por qué le tengo tanto miedo? ¿Por qué me va a pasar esto? ¿Me va a pasar aquello? Y a cada rato vuelvo a tener el mismo sueño y la misma pesadilla se repite una y otra vez. Si no es de un modo, es de otro, pero siempre está presente la muerte. La realidad es que Dios tiene una maravillosa salida a todo esto. Nos dice, por ejemplo, el libro de Romanos, regresando al libro de Romanos, en el capítulo número 2. A partir del versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, o sea, es decir, no hay justificación, no hay manera de poder tratar de atenuar la responsabilidad que tenemos de cada cosa que decidimos hacer mal. Somos inexcusables, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Es decir, si tú tienes la capacidad de decir fulano de tal hizo mal, también tienes la capacidad para saber lo que tú haces mal. Es decir, no hay excusa. Si puedo ver y entender que está mal esto, está mal aquello, fulano de tal hizo daño, sutano de tal hizo tal cosa, etcétera. Si tengo la capacidad de decir hay algo que está mal, luego entonces también tengo la capacidad de voltear a mí mismo y saber qué cosa está mal en mí. Por eso somos inexcusables. No hay manera de poder mirar hacia otro lado, porque para donde quiera que miramos podemos diferenciar las cosas buenas de las malas. Y si nos hacen algún daño, cómo nos estremecemos, cómo nos espantamos, ¿cierto? Cómo decimos, es que me hizo, es que me dañó, es que me lastimó, es que me afectó. Si tú juzgas que eso está mal, entonces también puedes juzgar lo que tú has hecho mal. Tienes la misma capacidad que tiene el que te dañó para poderlo haber evitado. Entonces no hay excusa. Continúa diciendo la Biblia. Pues en lo que juzgas a ti mismo, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Es decir, tú haces cosas malas y a las personas les afecta, les ofende, pero no te interesa. Pero cuando te lo hacen a ti sí te interesa. Entonces tienes la capacidad de no hacerlo, como también la otra persona que te ofendió podría no haberlo hecho. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces tú lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Como Dios preguntándote, ¿qué te hace pensar
¿Quién te engaña? ¿Quién te ha hecho pensar que si alguien está mal, tú no lo estés? Es la pregunta que Dios hace. Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Quién te dice a ti que la libraste, que estás del otro lado? ¿Escaparás tú al juicio de Dios si haces lo mismo? O a lo mejor no mientes, pero defraudas. ¿Tú vas a escapar al juicio de Dios? ¿Eres distinto al que miente? ¿Eres distinto al que roba? ¿Eres distinto al que daña a su prójimo? Continúa diciendo el versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Sabes por qué vives engañado? Porque Dios está siendo paciente contigo y no te ha matado. No te ha llamado a cuentas todavía. Y entonces tú crees en tu mente que el hecho de que no suceda nada significa que no va a suceder nada. Grave error. No vas a escapar al juicio de Dios. Va a llegar. Solo existe un camino y ese es el que vamos a ver ahorita. Solo existe una salida. Tú juzgas, tú también puedes evaluarte a ti mismo. No hay medias tintas. Y si tú crees que porque no ha pasado nada ya la libraste, te vas a llevar una terrible decepción. Porque la muerte aparece en cualquier lugar para cualquiera de nosotros. Pero por tu dureza, dice el versículo 5, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, la Escritura nos enseña que tenemos que evaluarnos y decir cómo estamos el día de hoy. ¿Cómo estamos el día de hoy? Por eso es bien importante que pensemos en lo que Dios desea hacer para tu vida. Si tú decides buscar lo que nos dice el capítulo 3, versículo 23, dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si tú decides buscar la gloria de Dios, solo hay un camino para hacerlo, y es Jesucristo, y es Jesús mismo. Y de esto es de lo que quiero hablarte. Quiero que partamos del hecho innegable de que necesitamos entrar y andar por ese único camino que es Cristo Jesús. Vamos a Hebreos capítulo 10 a partir del versículo 1. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Dice la Biblia, porque la ley es, la paga del pecado es la muerte, eso es la ley, ¿sí? La paga del pecado es la muerte, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen mismo de las cosas, no puede por sí mismo, por los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan.
¿Esto qué significa? En el Antiguo Testamento, Dios le da al pueblo hebreo una serie de rituales religiosos por medio de los cuales podrían ser perdonados sus pecados. ¿Sí? Y entonces cada año había un sumo sacerdote que entraba al templo, a la parte más de adentro, que es llamado el lugar santísimo, y en este lugar, una vez al año solamente, entraba y rociaba con sangre de un animalito sacrificado el altar que había, donde estaba el arca de la alianza. ¿Qué representaba? Y recalco, es una representación, por eso dice, es la sombra de los bienes venideros, o sea, de lo que habría de venir, que los pecados del pueblo quedaban cubiertos. Es decir, que Dios perdonaba al pueblo. Y Dios sí perdona, no culpa del pecado aquel que es perdonado. Y es una dicha no ser señalado por Dios. Y la verdad es que entraba ese sacerdote una vez al año, rociaba la sangre, y entonces el pecado quedaba perdonado. Pero la gente no cambiaba. La gente de afuera, los que no veían lo que sucedía en ese lugar santísimo, los que no podían entrar porque no eran limpios, no alcanzaban a entender lo que sucedía allá adentro, solamente se los describía el sacerdote, que estaba el arca de la alianza y que él rociaba la sangre para que sus pecados quedaran cubiertos. Ellos no veían esto. Ellos nada más llevaban sus animalitos al templo. Eso era todo. Por dentro las personas seguían siendo iguales, aunque iban al templo. Muy semejante a lo que sucede hoy en día. Las personas pueden ir a un templo, pueden ir a una iglesia y no saben, no alcanzan a entender que lo que sucedió por medio de Cristo los puede hacer verdaderamente libres. No lo alcanzan a ver, no lo alcanzan a entender. Y la oración de Dios para con Dios es: Señor, danos esa oportunidad. Hoy muestra a Cristo como aquel que derramó su sangre para traer paz y libertad. Y entonces el sacerdote entraba, rociaba la sangre, y la gente de afuera, pues ya, me perdonó Dios. Se iba, perdonado. Pero su conciencia quedaba manchada. Es decir, se seguían sintiendo culpables. Sabían que Dios perdonaba, pero sus corazones continuaban sintiendo intranquilidad. Le seguían teniendo miedo a la muerte. Seguían teniendo miedo al porvenir. Porque esas acciones no cambiaban su corazón y volvían a hacer lo malo, y volvían a hacer lo malo, y volvían a hacer lo malo. Es decir, recaían y recaían y recaían porque no cambiaba su corazón. No veían lo que sucedía detrás de ese velo. No sabían cómo Dios era que perdonaba. Pero aquí lo que la Biblia nos describe es cómo es que Dios perdona hoy en día. Versículo 2. Dice: de otra manera cesarían de ofrecerse los sacrificios si fueran perfectos, si esa acción del hombre de llevar su animalito, que lo degollaran, sacaran sangre, lo llevaran adentro de la sangre y la rociaran, si esas acciones fueran suficientes, el ser humano no tendría esa culpabilidad en su corazón y en su mente. No se sentiría incómodo, no se sentiría malo, porque sabría que sus pecados han sido perdonados. Pero por cuanto no lo alcanzaban a entender, no había cambios en su vida. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan en este culto, limpios una vez, no tendrían ya conciencia de pecado. El tema es que había una conciencia del pecado. Hoy en día muchas personas, saben que Jesús murió en una cruz, ¿cierto? Desde pequeños en las religiones nos dicen que el hecho de que Jesús muriera en la cruz fue por nuestros pecados.
Y entonces nos hacen pensar que el hecho de saberlo aquí en nuestra mente es sinónimo de que ya estamos limpios. No obstante, había una conciencia de pecado. Y no solo había una conciencia manchada, sino que había también una práctica. Y hoy en día, muchas personas entran al internet, ven pornografía, ven cosas malas, hacen cosas malas y creen que están bien. Y piensan que hacen lo correcto. Y piensan que Dios no se da cuenta de lo que están haciendo. Pero sí se da cuenta Dios. Sí te ha visto. Sí ve lo que haces. Si tú crees y piensas que no pasará nada, te estás engañando a ti mismo. La buena noticia es que, a diferencia de lo que se hacía en aquel entonces, la muerte de Jesús nos cambia por completo. Porque es como si pudiéramos haber entrado al lugar santísimo y haber visto el sacrificio que limpia nuestras conciencias. Antes teníamos un velo, no podíamos entrar. No sabíamos lo que sucedía allá adentro. Hoy sí. Hoy sí fue puesto en una montaña en lo alto, en el Gólgota. Y ahí fue evidenciado lo que en el Antiguo Testamento se ocultaba. Y ahí fue puesto la mayor obra de amor que Dios hizo por nosotros. Pero en estos sacrificios, dice el versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Si tú haces este ritual de yo voy a la iglesia y yo hago esto, y yo soy buena persona y voy a hacer aquello, pero no cambias de corazón y tu conciencia sigue sabiendo que no estás bien, no deberías de tomarlo a la ligera. No deberías de tomar a la ligera saber que en tu conciencia no hay paz. De verdad te lo digo, no seas ligero. Si en tu conciencia sabes que hay cosas que no has hecho bien, es necesario que busques a Cristo Jesús. Es urgente que seas serio en buscar a Dios. Sí. Continúa diciendo la Escritura: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No los pueden quitar. Sí puede Dios perdonar, sí, de hecho perdonaba, pero no quitaba el pecado. La persona continuaba cayendo porque no veía el sacrificio, no lo entendía, no entraba dentro de ese lugar santo, santísimo, y podía ver lo que ocurría, que la justicia de Dios estuviera siendo cumplida. No lo alcanzaba a entender. Y hoy, por la misericordia de Dios, nos va a abrir ese velo y nos va a llevar al Gólgota para entender por qué sí se puede quitar el pecado. No solamente es el perdón, se quita el pecado de las personas. Porque es muy distinto lo que sucedía detrás del velo a lo que sucede en el Gólgota. Muy distinto. Continúa diciendo la Escritura: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Es decir, no viene, la salvación no viene de nada de lo que nosotros podamos hacer. Sacrificio y ofrenda no quiso. Sí perdonaba, pero no quitaba el pecado. Sí perdonaba a Dios, sí, pero la conciencia seguía manchada. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Terminó esto. Continúa diciendo la Escritura: mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí venía alguien con una conciencia limpia
que no había pecado nunca y que podía entrar en lugar de los machos cabríos y de las ofrendas. Cristo Jesús, dice la Biblia, preparó un cuerpo, Dios, para que su Hijo viniera a este mundo, como tú y como yo, sujeto a la posibilidad de pecar como tú y como yo. Por eso Satanás lo tienta en el desierto, pero no pecó. Y entonces su caminata fue como la que Dios quería desde un principio para un hijo. En Cristo encontramos el camino y la caminata a seguir para agradar a Dios. Son los mismos pasos, es el mismo camino. Dios prepara un cuerpo y nace Jesús de Nazaret. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, haciéndose hombre para poder entrar en el lugar santísimo, rasgar el velo y dejar que todos podamos ver la justicia de Dios. Eso cambia las cosas. ¿Por qué la gente sí puede cambiar? ¿Por qué la gente sí puede abandonar el pecado? No porque pueda en sus fuerzas, sino porque mira hacia la cruz, mira la justicia de Dios, se da cuenta que el castigo de su maldad es muy seria. No, Dios no estaba jugando con Cristo a los pecados más grandes y menos grandes. Cuando Jesús lleva su vida hasta la cruz, estaba recayendo sobre él tus maldades, tus acciones equivocadas, tus malas obras. Y si puedes alcanzar a entender los golpes que Jesús recibió, Dios no estaba jugando al pecado pequeño y al pecado grande, estaba dejando que a Jesús lo maltrataran y lo desangraran hasta la muerte, por amor a ti. Continúa diciendo la Escritura, versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Nada de lo que nosotros hagamos agrada a Dios. Nada, amado. Ni cosas buenas que vienen de un corazón malo, ni cosas malas que vienen de un corazón malo. El único que salva es Cristo. El único camino limpio por el cual podemos entrar es el que dejó Jesús. Solamente mirando a lo que el velo no nos dejaba ver antes. Continúa diciendo la Escritura, ni te agradaron las cuales son cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Ya se acabó el tiempo de los rituales. Ya se acabó el tiempo del templo, de los sacrificios, de los holocaustos, etcétera, etcétera. Ya no aplica esa forma de vida. Dice la Escritura, versículo siguiente, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo hecha una vez y para siempre. Dios crea un cuerpo sobre el cual habría de caer su justicia, que llevaría toda nuestra maldad hasta la cruz y moriría. El pago del pecado es ¿qué? La muerte. ¿Qué le sucedió a Jesús? Murió. Como si fuera un culpable. Lo trataron como si fuera un culpable y murió. La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su muerte a cambio de mi vida.
Su muerte a cambio de que yo no siga por el mal camino. Su muerte a cambio de ser santificado. Vaya, eso es lo que sucedía detrás del velo. Pero hoy ese velo nos es quitado y Dios nos dice: mira a la cruz. Mira a la cruz. Ciertamente, dice el versículo 11, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Día con día, ahora sí me voy a portar bien. Día con día, ahora sí la voy a hacer. Ya no voy a seguir haciendo esto, ya no voy a hacer aquello. Te prometo esto, te prometo aquello, Señor. Día tras día son las mismas promesas, los mismos compromisos. Ahora sí, y ahora sí, y ahora sí. Pero resulta que no puede quitar tu naturaleza. No puedes dejar de hacer lo malo porque estás bien acostumbrado a hacerlo. Pero Él murió para que puedas dejarlo de hacer. En esa cruz hay poder para que tú dejes de pecar. En esa sangre hay poder para que tú seas perdonado. Hay una nueva oportunidad, si la puedes creer. Nunca pueden quitar los pecados, los sacrificios. Imagínate a un ladrón, a una persona que roba, queriendo decir con el mismo dinero que robaba, dame chance y me voy, y ya no me voy a volver a ser mala persona. O sea, imagínate al mismo ladrón que le dice a la autoridad: ten a cambio de mi libertad. ¿Ese ser humano dejaría de ser malo porque lo dejen ir? Va a ser lo mismo de siempre. Va a ser lo mismo. Y así sucede con cada corazón de cada persona. Y ahí los tienes yendo de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Porque no puede alguien malo tratar de compensar su maldad a través de otro mal. No se puede. Necesita que alguien lo venga a liberar de sí mismo. Necesita a alguien que venga a quitarle los grilletes, porque siempre se los va a volver a poner. Le gustan sus grilletes, le gustan sus cadenas. Necesita que alguien distinto venga para librarlo. Y esos grilletes tienen nombre de muchas cosas. Tienen hasta nombre de religión, tienen hasta nombre de iglesias y de Cristo y demás, pero siguen estando ahí en los pies de muchas personas, atorándolos, no dejándolos avanzar. Ahí están los grilletes. Pero Cristo, dice el versículo 12, pero Cristo, esto es distinto, este es Cristo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero una vez que Cristo vino y muere en la cruz, los pecados son quitados. No te los deja, no te los deja. Tu naturaleza sí cambia. No eres la misma persona. Dejas de ser lo que eras. Sí se genera un cambio en el corazón. No puedes mirar a Jesús y ser indiferente. Sí se genera un cambio en el corazón. Continúa diciendo la Biblia: de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Cambia Dios la naturaleza.
cambia a Dios las cosas en el corazón, no las deja iguales. Es una mentira decir que Jesús vino a morir por mí y seguir siendo la misma persona. ¿Seguirías mintiéndote? Creer que Jesús murió por ti y seguir siendo el mismo. ¿No te das cuenta del engaño en el cual puede estar tu corazón? Es que no se puede seguir siendo el mismo viendo a Jesús morir en la cruz. No se puede seguir siendo la misma persona. No puedes decir esto sí y esto no. Te estás engañando si haces eso. No puedes ser la misma persona si miras de todo corazón lo que Jesús hizo en la cruz. Y nos atestigua, dice el versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ya no son cosas aprendidas, ya no vas a hacer buenas obras porque vengan de afuera y digas, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. No, ahora las leyes de Dios se escriben en la mente. Cuando ves a Cristo en la cruz, ocurre el mayor de los milagros que te puedas imaginar. La gente deja de ser lo que era, la naturaleza cambia, se renace a una nueva vida. Aparecen en nuestro corazón de manera natural las cosas que hay que hacer de manera correcta. Ya no estás peleándote contigo mismo, está Dios contigo y te va mostrando en el camino lo que has de hacer y lo que has de decir. Ya no dejas de ser, mejor dicho, aquello que fuiste. Eso es lo que hace el sacrificio de Cristo. Este es el pacto que haré con ellos. Este es el compromiso que Dios quiere hacer contigo. Este es un compromiso de Dios para ti. Tú decides si lo quieres agarrar o no. Tú decides si lo aceptas o no. Tú eliges si esta es la vida que quieres o no. Este es un pacto. Es un compromiso de Dios para con el ser humano. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Dios no te va a estar recordando lo que fuiste. Dios no te va a estar recordando lo que hiciste. Es un pacto. Y el pacto de Dios para con nosotros es, yo ya no te conozco como lo que fuiste, sino que como quiero que seas hoy. Ese es el compromiso de Dios contigo. Pero hay que entrar por la puerta angosta. Hay que entrar por la puerta del arrepentimiento y la fe. Y mucha gente no quiere. La pregunta es, ¿tú quieres? ¿Tú lo anhelas? ¿Anhelas este pacto de Dios contigo? Donde ponga sus leyes en tu corazón y en tu mente. Donde ya no tienes que estar peleándote con tu naturaleza porque Dios la transforma. Ese es el sacrificio de Cristo. Esto es lo que sucede en el corazón de una persona que ve la cruz, que la entiende. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Quieres entrar? ¿Quieres este pacto o no en tu vida? Es un compromiso de Dios. Él pondrá sus leyes en tu corazón. Lo mismo que ves escrito va a aparecer de manera natural y vas a querer evitar vivir una vida incorrecta, de manera natural. Ya no te van a interesar las mismas maldades, porque ya eres de otro. Te vuelves en alguien libre. Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya todo está pagado. Imagínate que tú eres responsable, eres culpable, lo sabes, puedes ver la maldad en otros,
y dices, pues es que ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Cómo la libro? Y que llegue Jesús y te diga, yo voy en tu lugar. Yo voy en tu lugar. Voy a pagar cada maldad que hiciste. Cada maldad que hiciste la voy a pagar yo, pero no peques más. Vete y no peques más. Yo la pago, pero no vuelvas atrás. Sígueme. Sígueme. Señor, es que yo fui esto, yo la pago. Señor, yo hice aquello, yo la pago. Yo voy a morir en tu lugar, pero no vuelvas a pecar. Cuando comprendemos eso, en el corazón se regenera completamente todo. Ya no tienes ganas de hacer lo malo. Ya no tienes ganas. Se acabó el pecado. Y Dios ya no se acuerda más. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Es que todo esto es consecuencia de lo que Jesús hizo. Lo que Él hace en la cruz no tiene comparación, porque nos hace nuevas personas, nos hace nuevos seres humanos. Lo que hace Jesús en la cruz es lo más valioso que puede tener un ser humano. Es lo mejor que nos puede pasar. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar. Mantengamos firme. Ya estás dentro, ya te sucedió esto, mantente firme sin fluctuar. Mantente firme sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. La profesión es nuestra confesión pública. Lo que ha cambiado nuestras vidas hay que decirlo a los cuatro vientos y mantenernos en ello. Mantengamos firmes sin fluctuar nuestra profesión de fe, de esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amado, si te das cuenta que este día se acerca, si has visto las últimas noticias, es tiempo de mirar a la cruz. Es tiempo de mantener firme nuestras convicciones, de acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Si ya Jesús está crucificado y hizo lo que hizo, y murió y resucitó al tercer día, no lo dudemos, caminemos con confianza. Es lo que Dios nos pide hacer. Pero amado, para que esto suceda, Jesús murió. Él tuvo que morir. Y lo que Él te pide hacer no es otra cosa. Mira su sacrificio. Mira su sacrificio. Mira su crucifixión. No hay nada más que hacer. Mirarán a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Solo es mirar a Jesús y dejar que Él te lleve por su sacrificio, por su momento, por lo que hizo por ti. Cierra tus ojos
y deja que Él te dirija y pague tu cuenta. La paga del pecado es la muerte. Pero Jesús te deja entrar en el lugar santísimo para que puedas mirar lo que hizo por ti. Te invito a que medites en Él. No te preocupes tanto por cantar. Solo piensa en Él. Aunque ya estés perdonado de tus pecados, solo piensa en Él. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste de alegría, el gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí, transformaste con tu luz. Tu poder y tu amor derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior. Es esta esperanza que acabamos de leer, que todas las cosas son hechas nuevas. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste de alegría, el gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí, transformaste con tu luz. Tu poder y tu amor derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior. Gracias, Jesús. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti. Te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, anhelo estar junto a ti y te adoraré, te bendeciré y a la sombra de tus alas habitaré. Mira la cruz. Ahí se quita el pecado. Ahí se vencen aquellos hábitos que no has podido vencer. Al mirar a Jesús lleno de sangre, voluntariamente, se acaban todas las excusas y pretextos. Ahí está Jesús. Tómalo para ti y entra en el nuevo pacto por medio de su sangre. Gracias, Jesús. Señor,
Me tomaste de lo último de atrás de la manada, Señor, me escogiste de lo vil menospreciado, del mundo era yo. Ahí puedes perdonar. Ahí también puedes dejar ir aquellas cosas que te estorban. Tomaste un cuerpo, te hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, en la cruz moriste por mí. Me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti. Me apartaste para ti, Jesús. ¿Quién era yo? Jesús está aquí, amado. Él está aquí. Señor, me tomaste de lo último de atrás de la manada. Señor, me escogiste de lo vil menospreciado, el mundo era yo. Tomaste un cuerpo, te hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, en la cruz moriste por mí. Me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti. Me apartaste para ti. Señor, ¿quién era yo? ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? ¿Quién soy yo? Si tú no me ayudas, si no me resucitas, Jesús. ¿Quién era yo? Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón, pues mi deseo es adorarte a ti. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe
pues mi deseo es adorarte a ti. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y a la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré, clamaré. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti se ha confiado mi alma, y a la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré, clamaré. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Eres hermoso, Padre. Eres precioso, Señor Jesús. Eres digno de toda gloria, Señor. Oh Jesucristo, quiero decirte que yo te amo con todo mi ser, pues tú me amaste antes que yo y derramaste tu vida por mí. Oh Jesucristo, Gracias. quiero decirte que yo te amo con todo mi ser, pues tú me amaste antes que yo y derramaste tu vida por mí. Tú derramaste toda tu vida, toda tu sangre por mi Señor,
y ahora soy limpio por esa sangre que tú vertiste en esa cruz. Tú derramaste toda tu vida, toda tu sangre por mi Señor, y ahora soy limpio por esa sangre que tú vertiste en esa cruz. Oh Jesucristo, quiero decirte que yo te amo con todo mi ser, pues tú me amaste antes que yo y derramaste tu vida por mí. Tú derramaste toda tu vida, toda tu sangre por mi Señor, y ahora soy limpio por esa sangre que tú vertiste en esa cruz. En esa cruz.